Descubriendo. 100 datos que no sabías del cáncer. El cáncer es un conjunto muy heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la proliferación incontrolada de células anormales, con capacidad de invadir tejidos y formar metástasis a distancia. Se trata de un problema de salud pública de primer orden, siendo la segunda causa de muerte en los países desarrollados. Desde el punto de vista bioquímico, el cáncer es el resultado de la acumulación de múltiples alteraciones genéticas y epigenéticas en las células, que terminan por alterar profundamente las vías de proliferación, supervivencia, muerte celular programada, metabolismo energético, comunicación con el microambiente, evasión del sistema inmune y capacidad invasiva. En esta recopilación se abordarán diversos procesos bioquímicos clave que se ven alterados en el cáncer, permitiendo comprender mejor los complejos mecanismos moleculares que subyacen al desarrollo y progresión de estas enfermedades. Se discutirán aspectos como las mutaciones en oncogenes y genes supresores tumorales, los mecanismos de reparación del ADN, control del ciclo celular, apoptosis, metabolismos alterados, angiogénesis, metástasis, interacción con el sistema inmune y microambiente tumoral, resistencia a fármacos, así como modelos experimentales del cáncer. El conocimiento de la biología del cáncer a nivel molecular ha permitido el desarrollo de nuevas terapias dirigidas contra dianas oncogénicas específicas, que se están mostrando muy prometedoras para el tratamiento de algunos tipos de tumores. Se espera que una mejor comprensión de los entresijos bioquímicos del cáncer permita seguir avanzando en terapias más efectivas y personalizadas contra esta enfermedad. Aquí tienes 100 datos interesantes sobre el cáncer desde una perspectiva bioquímica. 1. El cáncer surge por mutaciones en los genes que controlan el crecimiento y división celular. Estas mutaciones hacen que las células se dividan sin control. 2. Las mutaciones que causan cáncer suelen ocurrir en oncogenes, genes que promueven la división celular, o en genes supresores de tumores que frenan la división. 3. El gen supresor de tumores P53 es el más frecuentemente mutado en cáncer. Su función es inducir apoptosis o muerte celular programada cuando hay daño en el ADN. 4. La proteína Ras es un oncogen clave. Una mutación puntual la vuelve permanentemente activa, estimulando la proliferación celular. Está mutada en un 20 a 30% de tumores. 5. El cáncer surge tras múltiples mutaciones que van acumulándose con el tiempo. Una sola mutación no suele ser suficiente. 6. Hay protooncogenes que codifican factores de crecimiento. Si se sobreexpresan por mutaciones, estimulan excesivamente la división celular. 7. Las células tumorales alteran sus rutas de señalización para ignorar señales inhibitorias del crecimiento. 8. La angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos es crucial para el crecimiento del tumor al aportar oxígeno y nutrientes. 9. Las metaloproteinasas de matriz extracelular degradan la matriz y permiten la diseminación de las células tumorales. 10. La inmortalización celular por telomerasa activada es un paso clave en la transformación maligna de las células. 11. La apoptosis o muerte celular programada está inhibida en las células tumorales, permitiendo su supervivencia. 12. La evasión del sistema inmune, implicando a proteínas como PDL1, es otro sello distintivo del cáncer. 13. Algunos tumores dependen de una única vía alterada, lo que permite terapias dirigidas muy efectivas. 14. Hay mecanismos epigenéticos como metilación del ADN o modificaciones en histonas que regulan la expresión génica en cáncer. 15. Los carcinógenos como el tabaco favorecen la aparición de mutaciones y daño en el ADN que llevan al cáncer. 16. La inflamación crónica estimula proliferación celular y genotoxicidad, contribuyendo al cáncer. 17. Los defectos en los sistemas de reparación del ADN causan acúmulo de mutaciones y predisposición hereditaria al cáncer. 18. Hay varios mecanismos de inestabilidad cromosómica frecuentes en células tumorales. 19. El metabolismo alterado de las células tumorales favorece la síntesis de biomoléculas necesarias para su crecimiento. 20. La privación de glucosa inhibe el crecimiento de muchos tumores porque depende de la glucólisis aeróbica. 21. La hipoxia o falta de oxígeno estimula la angiogénesis y adapta el metabolismo canceroso. 22. Las células del sistema inmune que infiltran los tumores suelen estar en un estado de agotamiento y no eliminan las células tumorales. 23. Las células tumorales liberan exosomas y otros elementos que modelan su microambiente para favorecer su supervivencia. 24. Los tumores contienen una alta heterogeneidad de clones celulares con distintas mutaciones y comportamientos. 25. Las células madre cancerosas tienen capacidad de autorrenovación, resistencia a tratamientos y generan otros tipos celulares.
26. Los tumores primarios liberan células que migrarán y originarán metástasis a distancia en otros órganos. 27. La metástasis requiere transición epitelio-mesénquima, invasión, entrada y supervivencia en circulación y colonización. 28. Las células tumorales tienen mayor plasticidad y capacidad de transdiferenciación que las normales. 29. Algunos oncogenes virales secuestran proteínas reguladoras celulares y alteran las vías de proliferación. 30. Los tumores desarrollan resistencia a fármacos aumentando la expresión de bombas de flujo o modificando dianas. 31. La senescencia celular induce un estado de detención permanente del ciclo celular y la puede provocar fármacos. 32. Las células apoptóticas liberan señales que estimulan la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por macrófagos. 33. Las quinasas dependientes de ciclinas controlan la progresión del ciclo celular y con frecuencia están alteradas. 34. Los microARN desequilibrados en tumores regulan la expresión génica posttranscripcional y procesos oncogénicos. 35. Las proteínas pro y antiapoptóticas de la familia BCL2 controlan la apoptosis mitocondrial, clave en quimioterapia. 36. Las células tumorales sufren estrés y daño en el retículo endoplásmico que intentan compensar para sobrevivir. 37. La autofagia puede tener doble función en cáncer, eliminando componentes dañados pero también proveyendo energía. 38. Las células del estroma del tumor coevolucionan y presentan alteraciones que sustentan el crecimiento tumoral. 39. Los organoides tumorales permiten estudiar la progresión del cáncer en sistemas 3D que mimetizan el microambiente. 40. Los ratones humanizados con sistema inmune humano son modelos preclínicos para probar inmunoterapias. 41. Las células tumorales suelen tener alteraciones en el número de copias o la estructura de los cromosomas. 42. Los tumores desarrollan su propia vasculatura a partir de la preexistente en un proceso llamado switch angiogénico. 43. El gen supresor P16 regula negativamente el ciclo celular y está silenciado en muchos tumores humanos. 44. La proteína P53 activa va a núcleo, se une a secuencias genómicas y regula cientos de genes implicados en apoptosis o reparación. 45. Hay mecanismos de reparación del ADN como la recombinación homóloga que están alterados en numerosos cánceres. 46. El acortamiento de los telómeros por cada división celular limita la capacidad proliferativa, pero se evita en células tumorales. 47. La célula necesita alterar muchos procesos interrelacionados para adquirir el fenotipo tumoral pleno. 48. Los tumores alteran vías metabólicas como la glucólisis, glutaminólisis, síntesis de nucleótidos y lipogénesis. 49. La glucólisis aeróbica o efecto Warburg se aprovecha en técnicas de imagen como la tomografía por emisión de positrones. 50. El gen MDM2 regula negativamente la proteína P53 y está sobreexpresado en muchos tumores. 51. La proteína proapoptótica BAX está inactivada en la mitocondria de muchas células tumorales. 52. Hay mecanismos de reparación del ADN como la unión de extremos no homólogos que generan inestabilidad cromosómica. 53. Las células tumorales requieren aminoácidos como glutamina para mantener la función mitocondrial y la integridad del ADN. 54. Las quinasas dependientes de ciclinas fosforilan sustratos que permiten avanzar en las distintas fases del ciclo celular. 55. Las células tumorales evaden la senescencia replicativa erosionando los telómeros e hiperactivando la telomerasa. 56. La regulación epigenética alterada en cáncer afecta a la metilación, acetilación, ubiquitinación, fosforilación de histonas. 57. La proteína supresora PRB inhibe la transcripción de genes necesarios para la entrada en fase S del ciclo celular. 58. Los tumores tienen tasas elevadas de mutación que generan heterogeneidad clonal y dificultan los tratamientos. 59. Las proteínas proapoptóticas de la familia BCL2 activan la permeabilización de la membrana externa mitocondrial. 60. Los tumores desarrollan vías alternativas de supervivencia celular y evaden la acción de fármacos dirigidos. 61. La proteína P53 activa induce la transcripción de mirnas que frenan el ciclo celular e inician apoptosis. 62. Las células tumorales se adaptan a la hipoxia activando la glicólisis anaerobia, la angiogénesis y factores pro-supervivencia. 63. Las interleuquinas y otros mediadores liberados por el sistema inmune modulan el microambiente tumoral. 64. Las metaloproteinasas de matriz permiten la migración e invasión tumoral degradando colágeno y otras proteínas de matriz. 65. Los tumores evaden el sistema inmune mediante la expresión de PDL1, IDO, TGF-beta,
reclutamiento de células T. 66. Las células tumorales alteran vías de señalización como RAS/RAF/MAC, P3K/AKT/MTOR o JAK/STAT que controlan proliferación. 67. La modificación de histonas altera la estructura de la cromatina y la expresión génica, contribuyendo a la tumorigénesis. 68. Las células apoptóticas señalizan su eliminación exponiendo fosfatidilcerina en la cara externa de la membrana plasmática. 69. Las mutaciones somáticas se acumulan durante la vida, mientras que las mutaciones germinales hereditarias predisponen al cáncer. 70. Los tumores desarrollan resistencia a fármacos incrementando la expulsión del fármaco mediante transportadores ABC. 71. La metilación aberrante del ADN silencia genes supresores de tumores o interfiere con la reparación del ADN. 72. El daño cromosómico causado por carcinógenos ambientales puede provocar translocaciones o deleciones de genes supresores tumorales. 73. Las proteínas proapoptóticas de la familia BCL2 liberan citocromos en mitocondrial activando las caspasas efectoras de la apoptosis. 74. La proteína MDM2 marca a P53 para su degradación por el proteasoma, constituyendo un mecanismo de retroalimentación negativa. 75. Las mutaciones en protooncogenes que codifican receptores de factores de crecimiento pueden hacerlos hiperactivos. 76. Las células tumorales exhiben mayor tasa de mutación debido a defectos en los mecanismos de reparación del ADN. 77. La sobreexpresión de telomerasa contrarresta el acortamiento de los telómeros permitiendo la replicación ilimitada. 78. Las interleuquinas y quimiosinas del microambiente tumoral promueven proliferación, migración, angiogénesis y metástasis. 79. Los tumores desarrollan autofagia para generar energía y nutrientes que sostienen su elevada tasa proliferativa. 80. Las mutaciones en el gen supresor APC activan la vía de señalización WNT/beta-catenina, asociado al cáncer colorectal. 81. Las proteínas antiapoptóticas de la familia BCL2 secuestran proteínas proapoptóticas mitocondriales evitando su acción. 82. Los carcinógenos ambientales como asbestos o humo de tabaco causan estrés oxidativo, inflamación crónica y daño en el ADN. 83. La activación de telomerasa requiere la expresión de su subunidad catalítica HTRT y del componente de RNA HTR. 84. Las quinasas como MTOR, S6K, 4EBP1 controlan la traducción de mRNA y la síntesis proteica necesarias para el crecimiento celular. 85. La ubiquitinación aberrante de proteínas por E3 ubiquitina ligasas altera vías de proliferación y apoptosis en las células tumorales. 86. El daño persistente en el ADN activa señales tipo P53 que inducen apoptosis o detienen transitoriamente el ciclo celular. 87. Los tumores desarrollan resistencia a fármacos aumentando la expulsión del fármaco mediante transportadores ABC. 88. Las células tumorales evaden la muerte inducida por linfocitos T citotóxicos mediante la pérdida de moléculas MHCI. 89. La inhibición de CDKS mediante inhibidores específicos o proteínas CKI es un mecanismo fisiológico de control del ciclo celular. 90. Las proteínas pro y antiangiogénicas controlan la generación de nuevos vasos que irrigan los tumores. 91. La sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas BCL2, BCLXL y APS bloquea la apoptosis en muchos tumores. 92. Las células tumorales tienen mayor dependencia de chaperonas que les ayudan a plegar proteínas y evitar el estrés. 93. Las quinasas como AKT-fosforilan desactivan proteínas proapoptóticas como BAC, alterando su función mitocondrial. 94. Los defectos en los sistemas de reparación del ADN como el complejo mRNA generan inestabilidad genómica asociada al cáncer. 95. Las proteínas supresoras de tumores como PRB y P53 están mutadas o inactivadas en la mayoría de los cánceres humanos. 96. Los oncogenes virales como E6 y E7 de HPV inactivan P53 y PRB induciendo la proliferación de células infectadas. 97. Las mutaciones en el promotor del gen TERT aumentan la expresión de telomerasa permitiendo la inmortalización celular. 98. Las células tumorales secuestran moléculas inmunorreguladoras como adenosina para inhibir la respuesta inmune antitumoral. 99. Los inhibidores de CDKS, al alterar el ciclo celular, potencian la acción de quimioterápicos en las células tumorales. 100. Las alteraciones metabólicas permiten a las células tumorales generar ATP mediante glucólisis anaerobia en condiciones de hipoxia.